Puede que esté con otra persona, publique fotos, diga que ha superado su vida. Pero su mente no miente. El deseo no muere con la ausencia, se recalibra. Y cuando lo entiendes, ¿qué hacer para apretar el gatillo correcto? El regreso no es cuestión de suerte, es biología, pura neuroquímica. ¿Y lo más absurdo? A menudo solo se da cuenta de lo que perdió después de que desaparezcas por completo. El apego romántico no es una fantasía de la cultura pop. Es uno de los sistemas biológicos más poderosos que evolucionó para asegurar nuestra supervivencia como especie. Cuando conectamos emocionalmente con alguien, nuestro cerebro activa regiones profundas del sistema límbico, liberando oxitocina y vasopresina, las hormonas que sellan vínculos duraderos. Este mecanismo es el mismo que crea un vínculo entre una madre y su hijo y mantiene unidas a las parejas incluso después de que el deseo sexual haya disminuido. Biológicamente, el apego no es una elección, sino una fuerza primaria. Lo curioso es que este sistema permanece activo incluso después de terminar una relación. El cerebro no entiende la ruptura como algo objetivo. Para él, se ha producido una ruptura en el vínculo, por lo que activa mecanismos de búsqueda, dolor e idealización. Es como si una parte de ti siguiera viva dentro de la otra persona, y viceversa. Por eso es tan difícil simplemente olvidar a alguien. Tu cerebro no está programado para renunciar fácilmente a un vínculo emocional. Y aquí viene el punto clave. Este apego puede reactivarse. La ciencia demuestra que estímulos específicos, como los olores, la música, las imágenes o incluso el silencio de la ausencia, reavivan la actividad en las mismas regiones cerebrales que se activaron en el apogeo de la pasión. La neurociencia los llama atajos emocionales. En otras palabras, los recuerdos afectivos crean conexiones sinápticas que pueden reavivarse con el estímulo adecuado, incluso si la otra persona ya está con alguien nuevo. Esto explica por qué personas que parecen completamente desconectadas pueden repentinamente recordar, añorar o incluso buscar a una expareja sin una explicación racional. Si hasta ahora solo tienes dudas sobre lo que pasa en la mente de un hombre, allí vas a encontrar respuestas claras y científicas. Vas a descubrir qué lo hace ignorarte, qué dispara el deseo y qué provoca que se enamore de verdad. Todo explicado, paso a paso. Accede en el primer enlace de la descripción o en el comentario fijado. La biología ignora la lógica, y cuando el sistema de apego se reactiva, la motivación para recuperar ese vínculo se vuelve visceral. Ya no se trata de una elección consciente, sino de la neuroquímica en acción. Por lo tanto, quienes comprenden cómo funciona el apego pueden crear las condiciones ideales para que la otra persona vuelva a sentir, pensar y desear. No se trata de manipulación, sino de comprender el terreno biológico donde surge el amor. Y ahí es precisamente donde comienza el retorno, incluso si ya están con otra persona. Cuando somos rechazados por alguien a quien amamos, el cerebro lo interpreta como una amenaza real para nuestra supervivencia emocional. Las mismas áreas que se activan ante el dolor físico, como la corteza somatosensorial y la ínsula, también se activan durante el rechazo romántico. Por eso, el final de una relación puede doler tanto. La ciencia ha demostrado que el cerebro rechazado se comporta como un cerebro en abstinencia, al igual que ocurre con las adicciones químicas intensas. Este dolor desencadena un comportamiento obsesivo. El sistema de recompensa, dominado por la dopamina, se descontrola. En lugar de aceptar la pérdida, el cerebro comienza a buscar con mayor intensidad el objeto perdido. Es como intentar pulsar un botón que ha sido eliminado. Cuanta menos respuesta se recibe, más compulsivo se vuelve el intento. Esto explica por qué tantas personas idealizan aún más a su expareja después de una ruptura.
El rechazo aumenta el deseo, pero hay un detalle importante. Este proceso ocurre en ambas partes. Incluso quienes han tomado la decisión de distanciarse pueden experimentar un rebote neuroquímico. Especialmente cuando la separación es permanente, el cerebro comienza a revivir recuerdos, revisar decisiones y, finalmente, a sentir una sensación de pérdida. El dolor del rechazo, por lo tanto, no es unilateral. La diferencia radica en cómo cada persona gestiona esta activación interna. Y aquí radica la paradoja. Cuanto más autocontrol emocional se desarrolla durante este proceso, mayor impacto se tiene en el cerebro de la otra persona. Esto se debe a que la ausencia de reacciones viscerales rompe el ciclo predecible de apego, creando un vacío que el cerebro de la otra persona intenta llenar. El silencio emocional se convierte en un estímulo para la mente que esperaba drama o sufrimiento. Lo inesperado tiene un gran poder neurológico. Es en este estado de disonancia que el deseo puede comenzar a regresar. El cerebro rechazado, al reorganizarse, activa zonas de fortaleza. Y el cerebro que rechazó, al no encontrar lo que esperaba, comienza a buscar, aunque sea en silencio. El rechazo, entonces, deja de ser un fin y puede convertirse en el comienzo de un nuevo ciclo de reconexión. Cuando estamos enamorados, el cerebro funciona como si estuviera bajo la influencia de una sustancia adictiva. La región más activa en este estado es el núcleo accumbens, el centro del sistema de recompensa. Es responsable de la liberación de dopamina, el neurotransmisor del placer, la motivación y la anticipación. Este circuito es el mismo que se activa con drogas como la cocaína. Amar a alguien, por lo tanto, es químicamente comparable a una adicción. Y cuando ese amor se interrumpe, la abstinencia no es solo emocional, sino bioquímica. La obsesión amorosa surge precisamente de esta caída abrupta del suministro de dopamina. El cerebro, aún condicionado a recibir estímulos del vínculo anterior, sigue funcionando al mismo ritmo, esperando lo que nunca llega. Por eso surgen pensamientos intrusivos con tanta frecuencia. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Está pensando en mí? Esta repetición mental no es debilidad emocional, sino un síntoma de que el cerebro intenta regular un circuito de recompensa dañado. Sabiendo esto, es comprensible que algunos comportamientos posteriores a una ruptura solo profundicen. La obsesión, buscar fotos, estar en redes sociales, preguntar a amigos. Todo esto suministra microdosis del objeto de deseo al cerebro y mantiene el ciclo activo. Es como administrar pequeñas dosis de drogas a un adicto que intenta recuperarse. Romper este ciclo requiere un reposicionamiento estratégico, no una resistencia ciega, sino redirigir la fuente de dopamina hacia otros estímulos más saludables. Pero hay algo aún más intrigante. El cerebro de alguien en una relación puede entrar en este mismo circuito obsesivo por ti, especialmente si ambos han vivido experiencias emocionales significativas o si desaparecen inesperadamente. La escasez, la ausencia y el silencio desencadenan el efecto del amor interrumpido. Y lo interrumpido, el cerebro anhela completarlo. Esta es una de las claves más poderosas de la neurociencia del reencuentro. El circuito de recompensa busca cerrar ciclos, y cuando no encuentra el resultado esperado, empieza a buscar alternativas que lo lleven de vuelta a la experiencia original. Incluso si la otra persona está en una nueva relación, si te asocia con un momento emocional más intenso, su cerebro tenderá a retroceder, porque no solo quiere lo nuevo, sino lo que fue más gratificante. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que, incluso años después de una ruptura, ciertas personas siguen activando las mismas regiones cerebrales al ver fotos de sus exparejas. El amor, en este sentido, no se disuelve con el tiempo, simplemente se aquieta en zonas profundas del cerebro, especialmente en el núcleo caudado
y el área tegmental ventral. Estos núcleos son los mismos responsables de formar patrones de apego y deseo. En otras palabras, lo que se sintió profundamente queda registrado neurológicamente. Un viejo amor, sobre todo uno que terminó de forma abrupta o traumática, crea una especie de circuito abierto en la mente. Es como una historia sin final, y el cerebro detesta las narrativas incompletas. Las revisita, las reproduce, las reimagina, las reconstruye y a menudo las idealiza. Este proceso no es consciente, es biológico. La mente busca la coherencia, incluso si necesita idealizar el dolor del pasado para lograrlo. Por eso, incluso en nuevas relaciones, muchas personas sienten la presencia silenciosa de alguien del pasado. No se trata de una elección, ni de una comparación racional, sino de la memoria emocional profundamente arraigada que aún late en algún lugar. El cerebro carga estas experiencias como cicatrices invisibles, y las cicatrices, al tocarlas, aún duelen. Lo más fascinante es que el cerebro es extremadamente sensible a los desencadenantes que reactivan estos recuerdos. Un olor, una canción, una frase dicha de una manera específica. Y cuando estas activaciones ocurren, hay una descarga de dopamina similar a la del inicio de la relación. Es como si ese amor se reviviera, aunque solo sea por unos segundos. Pero en este espacio reside la posibilidad de un retorno, porque donde hay activación emocional, hay un camino. El viejo amor no muere, se transforma, se esconde y se desvanece, pero permanece accesible. Y cuando la nueva experiencia no llena los mismos espacios que la anterior, el cerebro empieza a comparar. Y esta comparación puede inevitablemente traer de vuelta, no por lo perdido, sino por lo vivido intensamente. La esperanza, en el amor, no es solo un sentimiento. Es una reacción neuroquímica basada en experiencias pasadas que el cerebro no quiere abandonar. Cuando crees que aún podría suceder, el cerebro activa regiones vinculadas a la anticipación y la planificación, como la corteza prefrontal, a la vez que desencadena una descarga de dopamina. Esta combinación crea una sensación adictiva de motivación emocional. Esperar el regreso de alguien puede, paradójicamente, ser más placentero que experimentar un nuevo amor. Lo más sorprendente es que esta esperanza se intensifica cuando la otra persona está con otra. La mente comienza a fantasear, comparar y crear escenarios de retorno. Y todo esto alimenta el sistema de recompensa. Este comportamiento es ancestral. Esperar el regreso de la pareja era evolutivamente más ventajoso que buscar un reemplazo inmediato. Por lo tanto, el cerebro insiste, resiste y reactiva conexiones que mantienen viva la llama del todavía podría ser. En el caso de las mujeres, la oxitocina amplifica esta esperanza. Al ser una hormona que fortalece los vínculos, prolonga la inversión emocional incluso después de la separación. Esto significa que, biológicamente, el apego puede permanecer activo mucho después de la presencia física de la otra persona, y este vínculo invisible se convierte en un terreno fértil para el deseo de reconectar, por ambas partes, a la menor señal. Pero hay un fenómeno aún más curioso. Cuando la persona abandonada empieza a mostrar signos de superación de la pérdida, el cerebro de la otra persona puede experimentar una prueba de realidad. La esperanza, que antes era unilateral, cambia. Y este cambio puede desencadenar una disonancia cognitiva en la pareja actual y generar comparaciones involuntarias. La esperanza entonces cambia de bando y se transforma en un campo de atracción inversa. Por eso, al posicionarte con autonomía emocional, no solo rompes el patrón de espera, sino que lo provocas. Activas la memoria afectiva de quienes creían haber seguido adelante. Porque, en el fondo, la esperanza afectiva es una danza silenciosa entre dos cerebros que,
incluso separados, siguen operando bajo el código de una conexión que no ha terminado. Del todo, la dopamina es el combustible de la persecución. No está vinculada a la recompensa en sí, sino a la anticipación de la recompensa. Por eso a menudo deseamos más de lo que realmente queremos. En el amor, esto se manifiesta claramente. Cuanto más distante parece alguien, más se excita el cerebro, con la dopamina. Y es precisamente este estado el que desencadena el deseo de recuperar a alguien. No es racional, es químico. El cerebro no desea a la otra persona, desea la experiencia de recuperarla. Este deseo se intensifica cuando la otra persona muestra signos de independencia emocional. La ausencia de reacciones esperadas, como celos, sufrimiento o intentos desesperados, rompe el patrón predicho por el cerebro. Y todo lo impredecible es emocionante. El misterio genera dopamina. La ausencia estratégica no es indiferencia, es estimulación. Al no ofrecer lo que la otra persona espera, te conviertes en lo que su cerebro busca compulsivamente. Esto se agrava cuando hay recuerdos particularmente vívidos. Si fuiste la fuente de momentos álgidos emocionales, risas intensas, conexiones sexuales profundas, apoyo en momentos vulnerables. El cerebro de la otra persona lo registra como una experiencia excepcional, y las experiencias excepcionales generan comparaciones. Cuando la relación actual entra en zonas de aburrimiento o previsibilidad, la memoria dopaminérgica del pasado se vuelve más vívida. La comparación no es justa, y por eso recuperas espacio en su mente, incluso sin tu presencia física. Pero hay un punto crítico. Cuanta más dopamina produce el cerebro hacia una meta, más se resiste a rendirse. Si te conviertes en el nuevo objetivo emocional, al ser distante, seguro y misterioso, puede empezar a actuar impulsivamente. Mensajes inoportunos, intentos de contacto, celos disfrazados de preocupación. Todo esto no es puro sentimiento, es el circuito del deseo intentando reconfigurarse. Y es en este ámbito donde comienza el retorno. No del amor en sí, sino del impulso químico de reactivar el placer perdido. La dopamina no busca estabilidad, sino movimiento, y al impulsar a la otra persona a conmoverse emocionalmente, incluso si está con otra persona, te conviertes en el centro del sistema que controla el deseo. El deseo de reconquista surge ahí, justo donde el control emocional cambia de manos. El distanciamiento emocional genera una sensación de pérdida en la mente de la otra persona, incluso si fue la responsable de la separación. Esto ocurre porque los seres humanos no lidiamos bien con los espacios vacíos. Cuando te retiras, su cerebro necesita llenar ese silencio con interpretaciones. Y es entonces cuando comienza el proceso de proyección. ¿Lo ha superado? ¿Ya? ¿Está con alguien? ¿Nunca fue real? Esta incertidumbre en sí misma desencadena la activación emocional. El distanciamiento afecta principalmente al sistema de apego. Regiones como la corteza cingulada anterior y la amígdala se activan a toda marcha. La sensación de control que antes tenía sobre la relación comienza a desmoronarse. Y cuando la previsibilidad se desvanece, el deseo regresa. Esto se debe a que el cerebro se siente atraído por lo que no comprende del todo. Al alejarse sin explicaciones dramáticas, no se causa dolor, sino que se despierta la curiosidad. Y la curiosidad es el origen del deseo. Este proceso es aún más intenso cuando esperaba una reacción tuya. Ira, exigencias, súplicas. Cualquiera de estas respuestas le confirmaría que aún tiene poder sobre ti. Pero al no dárselas, inviertes la lógica. Su cerebro, que esperaba control, empieza a sentirse controlado por su ausencia. Y esta inversión lo cambia todo. El poder cambia. Y también el enfoque. La ausencia empieza a convertirse en presencia, porque ahora piensa en ti sin que estés presente. El recuerdo emocional se vuelve más vívido.
Los pequeños detalles, tu voz, tu olor, tus gestos, vuelven con más fuerza. No es casualidad. Es la forma en que el cerebro intenta recuperar una conexión que siente que se desvanece. Y cuanto más aparentas paz, más se sume en su confusión interna. El distanciamiento, cuando se realiza con inteligencia emocional, no corta lazos, los reactiva silenciosa y poderosamente, porque una mente que pierde la previsibilidad comienza a buscar significado, y buscar significado es el primer paso para desear de nuevo, aunque, por fuera, sonría con otra persona. Por dentro, el silencio que dejaste atrás puede ser ensordecedor. El sistema de apego es uno de los más antiguos y resilientes del cerebro humano. Fue diseñado para asegurar conexiones duraderas, primero con los cuidadores, luego con las parejas. Y lo más curioso es que este sistema no se desvanece con la ausencia. Al contrario, se intensifica. Cuando alguien importante se muda, el sistema de apego activa un estado de búsqueda emocional. Es como si el cerebro dijera: no puedo perder este vínculo, necesito recuperarlo. Esta activación genera una serie de reacciones físicas y psicológicas. La ansiedad aumenta, el sueño empeora y la atención se distrae. Pero lo que pocos comprenden es que esto también les sucede a quienes parecen estar bien, incluso si tienen otra relación, si el apego anterior no se ha resuelto por completo. Su desapego puede activar esta alarma interna. Y cuando el cerebro entra en este modo de búsqueda, cualquier pequeño estímulo relacionado contigo se amplifica. Una historia tuya, una canción que sonaba cuando estaban juntos, un lugar al que solían ir. Todo esto empieza a funcionar como un punto de reencuentro, incluso sin querer. Porque el sistema de apego no necesita tu presencia física. Solo necesita un residuo emocional, un recuerdo lo suficientemente fuerte como para provocar una sensación de pérdida real. Y es en este espacio donde puede surgir el deseo de volver, no como una elección racional, sino como una necesidad psíquica. El sistema de apego es especialmente sensible a las pérdidas que no se han comprendido del todo. Finales ambiguos, escapes repentinos, partidas maduras pero silenciosas. Todo esto deja el cerebro de la otra persona sin respuestas. Y lo que no tiene respuesta se convierte en pregunta. Y lo que se convierte en pregunta, regresa. La ausencia se convierte en un enigma emocional. Y los seres humanos tenemos la compulsión de descifrar lo que no comprendemos. Por lo tanto, alejarse con gracia y firmeza no es rechazo. Es provocación neurológica. Es dejar que el sistema de apego de la otra persona trabaje para ti. Porque cuando el vínculo aún late, el silencio se vuelve sonido. Y el espacio vacío donde una vez estuviste se convierte en el único lugar donde la otra persona quiere volver a estar. El deseo no nace de la presencia constante, sino de la carencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro responde con mayor intensidad a lo ausente que a lo disponible. Este es el principio de la escasez emocional. Lo que no se puede tocar, recordar o acceder fácilmente se vuelve más valioso. Cuando desapareces del campo emocional de alguien, su memoria empieza a funcionar por sí sola y tiende a idealizar lo que falta. Este proceso no es automático, pero es inevitable cuando existe un vínculo. La ausencia empieza a llenar la mente de la otra persona de imágenes idealizadas. Los pequeños detalles adquieren proporciones simbólicas. El olor de tu perfume, tu sonrisa, incluso las discusiones, adquieren un nuevo significado. El cerebro empieza a reconstruir la historia con una capa de nostalgia. Y la nostalgia es un afrodisíaco silencioso, poderoso e incontrolable. Cuando está con otra persona, la presencia constante de esta nueva relación no impide este proceso. Al contrario, sirve de contraste. La novedad con el tiempo pierde su brillo.
Y es entonces cuando la mente empieza a comparar. Lo que antes era sustitución se convierte en insatisfacción. Porque el verdadero deseo no se alimenta de lo nuevo, sino que resucita de lo que dejó profundas cicatrices. La ausencia que representas se vuelve más presente que la compañía que tiene. Aquí es donde el cerebro entra en un bucle. Empieza a buscar maneras de revivir lo que experimentó contigo, incluso sin darse cuenta. Reproduce viejas canciones, repite comportamientos que compartisteis e inconscientemente intenta recrear ese vínculo con alguien que no seas tú, pero no funciona. Porque el verdadero deseo no se trata de repetir, sino de reconectar, y solo encuentra satisfacción en su origen. La ausencia estratégica, por lo tanto, no es desprecio, es construcción. Es darle al cerebro de la otra persona la oportunidad de desearte de nuevo, sin que tengas que hacer nada en absoluto. Porque cuando el deseo nace de la carencia, no es frágil, es visceral. Y en ese tipo de deseo, nadie más puede ocupar tu lugar. El cerebro humano no registra eventos de forma aislada. Registra contrastes. Por eso, al experimentar una nueva relación, la mente inevitablemente compara. Y cuando lo que vivimos contigo fue intenso, impactante o inusual, cualquier nueva experiencia corre el riesgo de parecer tibia. La comparación no es solo emocional, sino neurológica. La memoria afectiva activa áreas que hacen que el presente parezca insuficiente comparado con el pasado. Este contraste se intensifica en momentos de bajón emocional. Cuando la nueva relación atraviesa fases de aburrimiento, conflicto o frialdad, el cerebro recurre a lo que antes era una fuente de placer. Y es en ese momento que el vínculo contigo comienza a reactivarse. No es que a la otra persona no le guste la nueva persona, sino que no produce el mismo tipo de respuesta emocional. El sistema de recompensa, entonces, intenta compensar, buscando en ti lo que falta. Lo curioso es que esto ocurre involuntariamente. Él no elige recordar. El recuerdo ocurre, una risa espontánea tuya, una forma que solo tú tenías de tratarlo, un toque que nadie más puede replicar. Son códigos únicos que el cerebro ha archivado. Y, en su ausencia, el antiguo vínculo regresa con fuerza. Porque, para el cerebro, lo que ya no está presente puede volverse más valioso que lo que está a nuestro alcance. El contraste emocional crea un tipo específico de anhelo, uno que no se puede explicar lógicamente. Me hizo sentir algo que ya no siento. Este sentimiento no necesita palabras, se instala. Y con cada comparación silenciosa, reocupas un espacio que parecía libre. Es como si tu cerebro comenzaras a admitir que lo que parecía superado en cientos en realidad estaba latente. Reavivar un vínculo no requiere contacto directo, requiere impacto emocional. Y el contraste es una de las herramientas más silenciosas y efectivas para lograrlo. Porque, ante la falta de intensidad, el cerebro busca aquello que una vez despertó una vibración. Y es en esta vibración que puede decidir, incluso en silencio, regresar. Existe la creencia común de que reemplazar a alguien por otra persona es suficiente para borrar viejos vínculos. Sin embargo, la ciencia demuestra lo contrario. El cerebro puede crear nuevas conexiones emocionales, pero no borra registros anteriores, especialmente aquellas que se vivieron intensamente. Cuando alguien intenta reemplazar una relación significativa por otra, lo que suele ocurrir es el llamado efecto sombra. La nueva persona empieza a vivir a la sombra de la anterior, comparándose con ella sin darse cuenta. Este fenómeno se intensifica aún más cuando el reemplazo es rápido. El cerebro no ha tenido tiempo de procesar el dolor de la pérdida, así que intenta acelerar la sanación llenando el vacío, pero el sistema límbico, responsable de la regulación emocional,
no funciona con atajos. Busca coherencia, no plenitud. Y cuando no encuentra la misma química, el mismo olor, la misma conexión, empieza a rechazar en silencio la nueva experiencia. En muchos casos, esta sustitución genera frustración. La expectativa de borrar rápidamente el pasado da paso a la persistente sensación de que algo falta. Esto no significa que la nueva persona sea inferior, sino que el vínculo anterior era más profundo. Y la profundidad emocional no se reemplaza, sino que se superpone. Incluso si está con otra persona, los detonantes emocionales siguen respondiendo a lo que experimentó contigo. Lo más curioso es que esta frustración a menudo no se reconoce. Se manifiesta indirectamente. Distanciamiento en la nueva relación, irritación sin causa aparente y, a menudo, recaídas emocionales en el pasado. Un sueño, un recuerdo repentino, el deseo de saber dónde has estado. Todas estas son señales de que la alternativa no funcionó. Y cuando no funciona, el cerebro vuelve a buscar la original. La paradoja, entonces, es clara. Cuanto más intenta reemplazarte, más fuerte te vuelves en su memoria emocional. Porque el amor no desaparece con una nueva presencia. Desaparece con la falta de impacto. Y si la nueva persona no genera el mismo impacto que tú, te extrañará, incluso si se acuesta con otra. El cerebro masculino está estructuralmente orientado al análisis práctico y la resolución de problemas. Pero cuando se trata de vínculos emocionales, este cerebro también compara, intensamente, aunque inconscientemente. Al iniciar una nueva relación, un hombre puede creer que está experimentando algo diferente, más ligero, más prometedor. Pero el sistema límbico no funciona lógicamente. Reacciona a los estímulos. Y cuando estos estímulos no alcanzan la misma intensidad que los anteriores, comienza la comparación silenciosa. Esta comparación no se trata de belleza, estatus, ni sexo. Es sensorial y emocional. El olor de tu cabello, la forma en que lo tocaste, cómo lidiaste con sus inseguridades. Todo esto son registros somáticos, almacenados en las profundidades del cerebro, como la amígdala y el hipocampo. Cuando la nueva pareja no reproduce estos registros, el cerebro lo detecta. Y esta falta de reconocimiento genera incomodidad. Los hombres rara vez hablan de ello. En cambio, actúan. Se vuelven más callados, se irritan con más facilidad. O, paradójicamente, intentan forzar la intimidad con su nueva pareja para silenciar la sensación de vacío. Pero no funciona. El cuerpo no miente. Y el cuerpo percibe cuando el tacto es diferente, cuando la risa es forzada, cuando la presencia no satisface. El cerebro masculino, al notar esta diferencia, regresa al último lugar donde se sintió verdaderamente conectado. Este retorno emocional puede ser sutil, no lo admitirá, pero observará sus redes sociales, prestará atención a las menciones, buscará señales. Y todo esto alimenta el sistema de recompensas, porque ahora extraña lo que una vez tuvo, aunque esté con algo nuevo. El deseo que parecía dirigido a la novedad comienza a migrar. La comparación se convierte en anhelo. El anhelo se convierte en duda, y la duda puede convertirse en retorno. Al final, el cerebro masculino no se compara para elegir lo mejor, se compara para intentar comprender qué falta. Y cuando lo que falta tiene nombre, olor, recuerdo y una presencia emocional registrada, no importa quién esté a su lado ahora. En silencio, es a ti a quien vuelve a buscar. El cerebro humano es una máquina de atajos. No revive experiencias completas, sino que accede a fragmentos emocionales intensos que actúan como desencadenantes. Estos fragmentos se almacenan principalmente en el sistema límbico, responsable de las emociones, y se activan por estímulos a menudo imperceptibles.
Un olor, un color, una estación, el sonido de una risa similar a la tuya. Todo esto puede reactivar tu percepción de ti mismo sin siquiera entender por qué. Esto se llama el atajo límbico. El cerebro evita desperdiciar energía procesando emociones complejas desde cero, por lo que accede a lo que antes era emocionalmente significativo. Esto explica por qué puede recordarte de repente con una fuerza absurda en un momento mundano. Es el inconsciente abriendo una ventana al pasado. Y cuanto más intensa sea la experiencia contigo, más corto será el camino hacia este retorno emocional. Lo más poderoso de este mecanismo es que es independiente de la voluntad. Incluso estando con otra persona, estos atajos permanecen activos y se activan con frecuencia. Precisamente por la presencia del nuevo socio, si intenta imitar tus gestos, hablar como tú, u ocupar un espacio que antes era tuyo, su cerebro responde con una comparación directa, y en este juego silencioso, reapareces con toda tu fuerza, incluso sin estar presente. Además, los recuerdos afectivos son asociativos, es decir, un recuerdo lleva a otro, recuerda el contacto y extraña inmediatamente la conversación. Recuerda la mirada y extraña el apoyo. Recuerda el beso y se da cuenta de que nada hoy le provoca la misma emoción. No es un solo recuerdo. Es una secuencia de activaciones límbicas que forman el efecto dominó del deseo de regresar. Así que, justo cuando crees que el tiempo lo hará olvidar, su cerebro podría estar creando vías cada vez más rápidas para volver a ti. Porque donde hay una memoria emocional intensa, no hay olvido, hay atajos. Y esos atajos, un día, podrían llevarlo de vuelta al punto exacto del que nunca se fue. A ti. El cerebro no graba palabras, graba sensaciones. Y por eso las experiencias sensoriales compartidas por dos personas, el tacto, las miradas, la música, los entornos, los sabores, forman recuerdos emocionales tan duraderos. Cuando tú y tu pareja experimentaron momentos marcados por múltiples estímulos, estos recuerdos se grabaron con mayor intensidad en la corteza sensorial y el hipocampo. Esto significa que, incluso años después, una simple canción puede devolverte al mismo estado emocional en el que te encontrabas. Estas experiencias, cuando están cargadas de emoción, son como anclas neurológicas. Y lo más interesante es que se vuelven exclusivas. Incluso si alguien experimenta algo similar con otra persona, su cerebro no reacciona de la misma manera, porque lo que importa no es el estímulo en sí, sino con quién lo experimentó. Una canción o un lugar solo tienen el mismo impacto si van acompañados de la misma emoción, y la emoción es lo que dejaste ahí. Por eso ciertas relaciones se vuelven irreemplazables. No por el tiempo, sino por la calidad sensorial de las experiencias compartidas. Cenas a la luz de las velas, viajes espontáneos, bailes improvisados en la sala. Estos son los momentos que el cerebro busca repetir. Y cuando la nueva relación no ofrece las mismas sensaciones, el deseo empieza a disminuir. Porque su cuerpo, en silencio, extraña lo que una vez experimentó contigo. El tacto, en particular, es un recuerdo difícil de borrar. La piel guarda memoria emocional. Un abrazo tuyo, una caricia específica, la forma en que lo tocaste. Todo esto activa el sistema de recompensa mucho más intensamente que las palabras bonitas. Incluso si está con otra persona, a veces puedes sentir la ausencia de tu presencia, en su piel. Y esto no se puede resolver con lógica. Al final, lo que siente por ti quizá ya no esté en su conciencia diaria, pero sí en su cuerpo. En sensaciones que nadie más ha podido evocar. En experiencias que una vez fueron únicas. Y cuando el presente ya no genera sorpresas sensoriales, el pasado empieza a llamar. Porque el cerebro busca regresar a donde una vez se sintió emocionalmente completo.
Silencio bien aprovechado. No es ausencia, es presencia concentrada. El cerebro enamorado espera una estimulación constante, sobre todo después de una ruptura. Espera mensajes, reacciones, señales de vida emocional. Cuando esto no sucede, el sistema de recompensa entra en shock. La dopamina, previamente alimentada por el contacto directo, comienza a producirse en respuesta al misterio. El silencio se convierte en estimulación y la estimulación en obsesión. Contrariamente a lo que muchos creen, desaparecer no lleva al olvido, sino que genera curiosidad. Y la curiosidad, en el cerebro humano, es uno de los desencadenantes más poderosos de la activación emocional. La corteza prefrontal comienza a formular hipótesis. ¿Me ha superado? ¿Está con alguien más? ¿Fue todo una mentira? Este movimiento interno genera estrés positivo, una forma de tensión que moviliza el deseo. Porque el cerebro detesta las lagunas. Y el silencio crea precisamente eso, una laguna emocional. Este proceso es aún más poderoso cuando solías estar presente. Romper el patrón crea lo que se llama un efecto de abstinencia, similar al que ocurre en las adicciones. La ausencia de tu atención desencadena síntomas de abstinencia emocional, y esto es neurológicamente real. Te extraña, pero no sabe por qué. Te extraña, pero no entiende por qué. Y de repente, vuelves a ocupar más espacio en su mente que cuando estaban juntos. El silencio también rompe el juego de poder. Si esperaba controlar emocionalmente la situación, pierde. Si creía que siempre estarías disponible, se equivoca. Y cuando su mente se da cuenta de que ha perdido algo valioso sin previo aviso, entra en modo de búsqueda. El deseo, entonces, no surge porque te extrañe, sino porque necesita restaurar el equilibrio interno que tu ausencia ha alterado. Por lo tanto, el silencio no es una pausa, es un movimiento activo, sofisticado y estratégico. Habla sin decir nada. Y, a menudo, dice lo que ninguna palabra podría. Porque cuando alguien deja de escucharte, es en el silencio que empiezas a oírte. El inconsciente no necesita tu presencia física para mantenerte vivo en su mente. Necesita una fuerte huella emocional, algo que no se desvanezca con el tiempo ni con la presencia de otra persona. Cuando representas una experiencia única, auténtica e intensa, el cerebro la archiva como algo excepcional, y lo excepcional permanece. Puede que no hable de ti, puede que no mencione tu nombre, pero te transporta en el plano más sutil, en pensamientos espontáneos, en sueños inesperados, en recuerdos que surgen sin previo aviso. Estar presente en su inconsciente es más efectivo que estar presente en su teléfono, porque el inconsciente influye en decisiones, deseos y comportamientos, y actúa silenciosamente. El cerebro masculino, al intentar avanzar, cree que puede desconectarse del pasado con acciones concretas. Pero el inconsciente no opera lógicamente, responde a lo que se siente visceralmente. Y así es como uno se mantiene relevante, incluso en medio de lo nuevo. Todo lo que representas, tu autenticidad, tu energía, tus gestos, tu aroma, tu forma de ver el mundo, se convierte en una firma emocional. Y las firmas no se pueden copiar. No importa cuántas veces encuentre a alguien más, no importa cuántas veces intente empezar de cero, el inconsciente siempre buscará el patrón emocional más impactante que haya experimentado. Si ese patrón eras tú, no importa dónde esté, sigues siendo la referencia. Y esto se intensifica cuando no te esfuerzas por recordar que existes. Cuando desapareces, te reinventas, brillas en silencio. Su inconsciente trabaja aún más duro, porque no intentas entrar, ya has entrado. Y todo lo que él experimenta ahora se compara, de alguna manera,
con lo que experimentó contigo. Esta comparación no es consciente, pero afecta todo. El nivel de implicación, la profundidad de la conexión, incluso el deseo sexual. Mantenerse relevante en el inconsciente no requiere esfuerzo, requiere impacto. Y si fuiste realmente significativo, no necesitas hacer nada más. Porque lo emocionalmente denso no necesita repetirse para seguir existiendo. Solo necesita haber sucedido, con la intensidad suficiente para dejar huellas en la memoria. Huellas que ninguna nueva historia pueda borrar. Love, neurociencia demuestra que el cerebro cambia. Es moldeable, adaptable y plástico. Este fenómeno se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizar conexiones, crear nuevas vías y modificar viejos patrones a partir de nuevas experiencias. Esto significa que un vínculo que parecía terminado puede reactivarse de una forma completamente nueva si es lo suficientemente estimulante emocionalmente. En otras palabras, sí, puede reelegirte. Este proceso ocurre principalmente cuando hay un shock emocional. Cuando cambias, cuando te transformas, cuando te presentas de una manera inesperada, más centrado, más fuerte, más seguro. Su cerebro lo nota. Ya no reconocen la versión a la que estaban acostumbrados. Y esta ruptura en las expectativas activa áreas como la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, creando una nueva vía de interés. Empiezan a verte con otros ojos. Es en este punto que el recuerdo se convierte en deseo, porque el cerebro compara el recuerdo que tenía con la imagen que ve ahora. Y si esa imagen es sorprendente, se encuentra ante un enigma emocional. Lo que antes era conocido ahora es un misterio. Lo que antes parecía completo, ahora parece inacabado. Y es entonces cuando la curiosidad, la atracción e incluso el arrepentimiento pueden empezar a aflorar. El cerebro empieza a decir, quizás juzgué mal. Esta reelección no surge solo por anhelo. Sucede por el impacto. Y el impacto es mayor cuando se da cuenta de que ya no tiene el control, que no espera, que ha seguido adelante. Y sin embargo, sigue sintiendo. Aquí es donde opera la neuroplasticidad afectiva, reescribiendo la historia desde el presente, no desde el pasado. No importa cómo fue, lo que importa es cómo es ahora. Por lo tanto, su regreso, incluso si está con otra persona, podría no ser un revés, sino una nueva opción. Porque, neurológicamente, el amor no es lineal, es adaptable, cambiante, y puede renacer de maneras inesperadas. Y cuando el cerebro se da cuenta de que aún siente algo por alguien que ha cambiado, no solo quiere regresar, quiere empezar de nuevo. La nostalgia no es solo una sensación placentera, es un fenómeno neurológico extremadamente poderoso, capaz de influir en decisiones, emociones y comportamientos con una fuerza que sorprende incluso a los más racionales. Cuando el cerebro experimenta nostalgia, activa simultáneamente regiones vinculadas a la memoria emocional, como el hipocampo, el placer, como el núcleo accumbens, y la regulación afectiva, como la corteza cingulada. Es una especie de supercombo emocional que a menudo aparece sin previo aviso. Esta activación suele ocurrir en momentos de bajonaje emocional. Cuando el cerebro se frustra con una nueva relación, experimenta un problema personal o simplemente está cansado de la rutina. Buscando alivio, la mente accede al pasado, pero no a cualquier pasado, sino a uno que contenga registros de placer emocional. Y si formaste parte de esos registros, el cerebro comienza a construir narrativas que te posicionan como un punto de estabilidad. No solo quiere recordarte, quiere revivir los sentimientos que una vez tuvo contigo. Lo curioso es que la nostalgia modifica la memoria, suaviza los defectos y amplifica los encantos. Esto significa que con el tiempo puedes parecer aún más increíble de lo que eras.
no por manipulación, sino por el esfuerzo natural del cerebro por preservar lo que te era emocionalmente valioso. Esto no solo alimenta la añoranza, sino el deseo de revivir, de redescubrir, de volver. Esta idealización, si no se llena de experiencias nuevas e igualmente intensas, tiende a crecer. Y es entonces cuando la comparación con la nueva pareja se vuelve injusta, porque la comparan no con quién eras, sino con quién te has convertido en su mente. Y esa versión es difícil de competir. La nostalgia te convierte en una referencia emocional irreemplazable. El deseo de regresar, por lo tanto, no nace solo de la pérdida, sino del dulce recuerdo que el cerebro insiste en preservar. Y cuanto más intenta seguir adelante, más insiste la nostalgia en recordarnos. Lo vivido no fue común. Y lo que no es común, no se olvida. Se siente, se busca y, a veces, se reencuentra. En el corazón del cerebro humano hay un sistema antiguo llamado sistema de búsqueda o sistema de búsqueda, identificado por Jack Panksepp, uno de los grandes nombres de la neurociencia afectiva. Este sistema está impulsado por la dopamina y tiene una función muy clara: hacernos explorar, buscar, desear y perseguir aquello que sentimos que hemos perdido o aún no hemos logrado. Y en el amor, es uno de los impulsores más poderosos del retorno. Cuando alguien siente que ha perdido algo valioso, sobre todo si esa pérdida parece permanente, se activa el sistema de búsqueda. El cerebro empieza a generar comportamientos para recuperar lo perdido. Esto no significa que vaya a acudir a ti de inmediato, pero sí significa que, en tu interior, empieza a moverse. Pensamientos insistentes, curiosidad creciente, un deseo de saber dónde estás. Todo esto es el sistema de búsqueda en funcionamiento. Este sistema es aún más sensible a la escasez emocional. Si te muestras disponible, predecible o insistente, se desactiva. El cerebro entiende: no hay nada que buscar. Pero si desapareces estratégicamente, si brillas en silencio, si no respondes como se espera, el sistema entra en estado de alerta. El deseo no nace del contacto excesivo, nace del espacio entre lo deseado y lo que ya no se puede alcanzar fácilmente. Y es precisamente por eso que muchos retornos ocurren cuando la otra persona se da cuenta de que realmente te ha perdido. La ausencia alimenta el circuito de la dopamina, que a su vez alimenta la búsqueda, que a su vez alimenta el deseo. Y cuando este ciclo se repite, se convierte en una obsesión silenciosa. No estás presente, pero te buscan constantemente. Y esta búsqueda, si no encuentra un sustituto, se convierte en una necesidad de reconexión. Usar este sistema a tu favor no es manipulación, es respetar el tiempo de silencio. Es comprender que, a menudo, irse de la escena es lo que realmente despierta a la otra persona. Porque mientras la persigues, su mente descansa. Pero cuando desapareces, su mente despierta y comienza, sin darse cuenta, a buscarte. Estar con otra persona no garantiza un verdadero vínculo emocional. El cerebro puede compartir presencia, pero no conexión. La conexión se produce cuando hay una sincronización entre la emoción, el recuerdo y la recompensa. Que ya hayas ocupado ese espacio intensamente, incluso si ahora tienen otra relación, no significa que estén realmente conectados. Puede que estén presentes, pero emocionalmente ausentes. Muchas personas inician nuevas relaciones por impulso, por necesidad, por rutina o para escapar del vacío que dejan atrás. Pero el cerebro no se deja engañar por mucho tiempo. La nueva pareja puede estar físicamente presente, pero no activa los mismos sistemas afectivos profundos que antes. Y esto, con el tiempo, empieza a pasar factura. Se sienten acompañados pero no tocados, rodeados pero no sentidos, presentes pero no completos.
Esta desconexión se intensifica al darse cuenta de que la nueva relación no provoca los mismos estados emocionales. Cuando el sexo es mecánico, las conversaciones superficiales, los silencios incómodos, el cerebro empieza a buscar en su propia mente el recuerdo de lo que fue completo. Y ese recuerdo, si eres tú, regresa con fuerza. Porque el cuerpo echa de menos lo auténtico, no lo disponible. Lo más contradictorio es que, a menudo, incluso intenta forzar esta nueva conexión. Publica fotos, se muestra feliz, muestra estabilidad. Pero esta actitud no sustenta el vacío interior. El sistema límbico, responsable de regular las emociones profundas, no responde a los gustos, sino a las experiencias genuinas. Y si fuiste esa experiencia, te conviertes en la ausencia más presente que lleva consigo. Estar con alguien es fácil. Conectar de verdad con esa persona no lo es. Y cuando el cerebro se da cuenta de que está experimentando una relación desconectada, empieza a revisitar con intensidad lo que ya ha vivido. No importa con quién esté hoy. Si el vínculo contigo no se ha resuelto, es solo cuestión de tiempo para que sienta y admita que todavía está, emocionalmente, contigo. Los intentos de reconquistar a alguien suelen fracasar por una razón simple y fatal: la insistencia emocional directa, mensajes largos, declaraciones impulsivas, intentos de demostrar valor. Todo esto envía al cerebro de la otra persona un mensaje claro: ella sigue aquí. Y si estás ahí, accesible, predecible y emocionalmente disponible, no hay escasez. Sin escasez, no hay dopamina. Y sin dopamina, no hay deseo de volver. Los errores surgen del impulso, del miedo a la pérdida, de la urgencia por recuperarse. Pero el cerebro no responde bien a la urgencia. Responde bien a la tensión emocional. Al perseguir, alivias la tensión que la otra persona debería sentir. Le proporcionas alivio. Y el alivio, aunque cómodo, no activa el sistema de recompensa. Lo que lo activa es el vacío, la duda, la curiosidad. Y por eso, a muchas personas solo se las recuerda, cuando ya no están. El intento de reconquista directa también refuerza la posición de la persona abandonada. Reafirma la dinámica de poder desigual. El mensaje subliminal es: te necesito más que tú. Y la mente de la otra persona se tranquiliza. Deja de buscar, deja de comparar, deja de extrañar. Porque lo que perdió sigue ahí, con los brazos abiertos. El deseo muere en el regazo de la extrema disponibilidad. En cambio, la mejor opción es interrumpir el patrón. Desaparecer de la ecuación. Dejar que tu cerebro se encargue de la ausencia, del silencio, de la posibilidad real de haber seguido adelante. Esto activa el sistema de búsqueda, la memoria afectiva y, antes de lo que piensas, el impulso de contactar. Porque lo que escapa, provoca, y lo que provoca, permanece. La reconquista no ocurre cuando intentas demostrar que aún existes. Ocurre cuando se da cuenta de que podrías haberte quedado, pero no lo hiciste. Que podrías haber insistido, pero te retiraste. Que podrías haber suplicado, pero guardaste silencio. Es en este espejo invertido donde el cerebro de la otra persona empieza a desear no tu presencia forzada, sino tu regreso voluntario. Y eso lo cambia todo. La reciprocidad emocional no es solo un intercambio amable entre dos personas. Es un mecanismo neurobiológico profundamente arraigado en el cerebro humano. Cuando alguien se siente emocionalmente bienvenido, comprendido o validado, el cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo. Y esta hormona crea una sensación de seguridad emocional profundamente arraigada. Si, en algún momento, fuiste ese refugio emocional para ellos, tu valor ha quedado grabado en su química cerebral.
Esta forma de conexión no desaparece con el tiempo, y mucho menos con la llegada de una nueva persona. Porque no todas las relaciones ofrecen verdadera reciprocidad. Muchas se basan en el deseo, la conveniencia o la distracción. Pero la reciprocidad emocional requiere presencia real, requiere empatía activa, requiere afecto que escucha, no exige. Y cuando el cerebro ha experimentado esto, y ya no lo encuentra, entra en un estado de necesidad silenciosa. La mente masculina, debido a su estructura cultural y biológica, no suele identificar de inmediato esta carencia. La siente, pero no la nombra. Sabe que hay algo diferente, pero no entiende qué es. Y entonces empieza a recordar de ti, la forma en que lo mirabas a los ojos, las conversaciones en las que se sintió reconocido, los silencios que no eran incómodos. Comienza la comparación emocional y con ella la conciencia de que la nueva relación puede ser ligera, pero no es recíproca. La reciprocidad no es algo que se exige, sino algo que uno se obliga a sentir. Y por eso su ausencia puede hacerse más presente que cualquier mensaje. Si alguien siente que no lo comprenden, que no puede ser vulnerable, que solo es una persona más en una trama común, su inconsciente empieza a buscar a la persona que una vez fue su espejo emocional. Y en ese espejo no ve a nadie más, sino a ti. Este movimiento es lento pero profundo, y cuando el cerebro comprende que ha perdido no solo a una pareja, sino a alguien con quien existía una verdadera reciprocidad, el deseo de regresar ya no es solo físico o romántico, se vuelve existencial. Porque quien ha experimentado una conexión verdadera, la extraña para siempre, aunque no pueda expresarlo en voz alta, aunque esté con otra persona. Tu postura tras el fin de una relación determina el espacio que ocuparás en su mente. La autoestima no es arrogancia, es energía emocional que comunica silenciosamente que sabes lo que vales y que no necesitas validación externa para seguir adelante. Cuando se da cuenta de esto, el impacto es profundo. Su mente, que esperaba verte herida, necesitada o suplicante, encuentra lo contrario. Y lo contrario activa su sistema de alerta emocional. Lo que él ve o siente es que no estás en modo pérdida, te estás expandiendo. Y esto rompe un paradigma interno. ¿Cómo puede estar mejor sin mí? Esta pregunta, aunque nunca verbalizada, empieza a repetirse en su interior. Y cada vez que la autoestima surge en ti, en tu postura, en tu silencio, en tus decisiones, se transforma en provocación. Su cerebro reacciona a esta provocación con una búsqueda, porque su ego esperaba dominio emocional, pero encontró la libertad. Esta libertad activa el mecanismo de la escasez. Dejas de ser predecible, dejas de tener garantías, dejas de ser reemplazable. Puede que incluso intente no pensar en ello, seguir adelante con su vida, distraerse con otra cosa. Pero en tu interior te conviertes en un referente, porque las mujeres con verdadera autoestima no se retiran sin más, sino que inspiran respeto incluso en su ausencia. Y eso deja huella, perdura, pesa. Lo más sorprendente es que la autoestima también activa el deseo de volver a ser elegido por ti. Porque cuando se da cuenta de que no lo necesitas, pero que una vez lo elegiste, esto genera un valor emocional retroactivo. Comprende, tardíamente, lo valioso que fue formar parte de tu vida. Y el deseo de volver entonces no nace de la necesidad, sino de un reconocimiento tardío. Por lo tanto, cultivar la autoestima tras una ruptura no es una estrategia, sino un retorno a tu esencia. Y este retorno, cuando es real, resuena en el inconsciente de quien te perdió. Porque en el fondo, lo que más impacta a un hombre no son los celos, las peleas,
ni el anhelo forzado. Es la imagen de una mujer que permaneció íntegra, fuerte e inaccesible. Y esa imagen es inolvidable. El inconsciente masculino es un campo de tensión entre lo vivido y lo que nunca se cerró por completo. Al contrario de lo que parece, los hombres no olvidan y siguen adelante tan rápido como dicen. Simplemente archivan las cosas. Y estos archivos emocionales, al no resolverse, se convierten en circuitos abiertos, historias pendientes que el cerebro sigue intentando descifrar. Si fuiste una de estas historias, permaneces activo en ellas, incluso sin presencia física. El cerebro masculino, condicionado para evitar la vulnerabilidad, rara vez procesa el final de una relación con una profundidad emocional inmediata. Intenta racionalizar, minimizar y desviar la atención. Pero la neurociencia es clara. Lo que no se siente se almacena, y lo que se almacena sin resolución emocional resurge, en sueños, en canciones, en pausas de la rutina. Un día, un recuerdo de ti te golpea. Al siguiente, una ausencia se impone, y cuando se da cuenta, estás ahí de nuevo. Estos vínculos no resueltos generan malestar interno, porque el sistema límbico detesta lo inacabado. La persona empieza a vivir con un ruido emocional de fondo que no puede explicar. Puede estar con otra persona, puede sonreír en fotos, puede tener buen aspecto, pero el inconsciente permanece activo, y todo lo que está activo en el inconsciente impulsa el comportamiento, incluso sin permiso consciente. Lo curioso es que estos vínculos, al reconectarse a través de una foto, una conversación, una ausencia percibida, regresan con mayor fuerza. Es como si el cerebro quisiera resolver lo que quedó pendiente. Y a menudo, esta resolución no es un cierre, es un regreso, es un reencuentro. Es el intento inconsciente de recuperar lo perdido antes de que desaparezca para siempre. Así que no subestimes lo que queda sin resolver entre ustedes, porque lo que no se ha cerrado sigue abierto, y lo que sigue abierto sigue llamando. No importa cuánto tiempo pase, o con quién esté ahora, el inconsciente masculino resiste, y un día responde. Mucha gente cree que encontrar a alguien nuevo es la forma más rápida de olvidar a alguien que se fue. Esta creencia alimenta lo que la neurociencia llama ilusión de sustitución afectiva. La idea de que un nuevo vínculo emocional puede borrar uno anterior. Pero el cerebro no funciona con este simple sistema de intercambio. No borra sentimientos, acumula registros. Y los registros más intensos, más profundos, más sensoriales, siguen vivos incluso en medio de nuevas relaciones. Esta ilusión suele estar alimentada por el alivio inmediato. El contacto con alguien nuevo genera dopamina, emoción y distracción. Y el cerebro lo interpreta como progreso emocional. Pero este efecto de novedad es temporal. Cuando los estímulos empiezan a repetirse, el sistema de recompensa se estabiliza y entonces emerge el vacío que estaba latente. Es en este punto que la mente, sin previo aviso, empieza a revisitar el pasado. ¿Y quién resurge? Tú. Lo más peligroso de la sustitución emocional es que relega el verdadero sentimiento al inconsciente. No ha dejado de existir, simplemente se ha ocultado. Pero el inconsciente no tolera ser ignorado por mucho tiempo. Reaparece en recuerdos aleatorios, comparaciones sutiles e incluso en rechazos de la nueva pareja, sin una razón clara. Es el cerebro diciendo, esto no es lo que realmente quiero. Muchos hombres solo se dan cuenta de que han caído en esta ilusión cuando ya están emocionalmente aburridos de su nueva relación. Es en ese punto que el contraste se hace evidente. Lo que antes parecía ligero, ahora se siente superficial.
Lo que parecía nuevo ahora parece superficial. Y lo que quedó atrás vuelve a tener sentido. Porque el cerebro reconoce cuándo la emoción es real y empieza a rechazar cualquier cosa que suene a un intento de reemplazarla. El fin de la ilusión siempre es el comienzo de una verdad emocional. Y cuando se da cuenta de que no puede ser reemplazado, de que el vínculo contigo fue único, profundo y extraordinario, el deseo de regresar ya no es solo un deseo, es una necesidad. Porque quien intentó reemplazarte solo demostró, en silencio, que eres irreemplazable. El cerebro humano es naturalmente reacio a la presión emocional. Cuando alguien se siente presionado o emocionalmente atrapado, el sistema límbico activa un mecanismo de defensa, la misma reacción que tendría el cuerpo ante una amenaza real. La amígdala entra en alerta, los niveles de cortisol aumentan y el impulso natural es retirarse. En otras palabras, cuanto más presionas, más te asocia su cerebro con un desencadenante de incomodidad, no de placer. Esto sucede porque la presión desactiva el sistema de recompensa. El cerebro deja de asociar tu presencia con el bienestar y empieza a reaccionar con resistencia. Y, peor aún, la presión afecta directamente al ego masculino. Cuando siente que lo están manipulando emocionalmente, que intentas forzar una respuesta, una acción determinada, se bloquea. Aunque, en el fondo, aún sienta algo por ti, su mayor impulso será preservar su autonomía. Lo más cruel es que esta reacción es casi automática. Puede que te expreses con sinceridad, dolor genuino y amor genuino. Pero si el tono de tu comunicación es exigente o desesperado, su cerebro lo interpreta como una invasión. Y nadie desea lo que invade. El deseo nace de lo que trae alivio, no de lo que exige algo a cambio. Y esta sutil diferencia es lo que determina si se acercará o se alejará aún más. Cuando te retiras con dignidad y silencio, su mente no se pone a la defensiva, sino a buscar, porque el espacio que crea la ausencia no es amenazante, sino intrigante. Te extraña sin sentirse obligado a responder. Y así responde. La ausencia genera curiosidad, la ligereza genera atracción. Y es en este ambiente sin presiones donde el vínculo puede empezar a reconstruirse. Así que la mejor manera de reavivar el interés no es hablando, sino callando. No es preguntando, sino retirándose. El cerebro necesita espacio para sentir voluntariamente, no por obligación. Y cuando le ofreces ese espacio, por fin puede recordar cómo era sentirte sin miedo, sin culpa, sin presión, solo deseo. Es en momentos de crisis que el cerebro busca sus recuerdos más profundos de consuelo y seguridad emocional. Cuando está en conflicto con una nueva pareja, enfrenta dificultades personales o se siente perdido, el instinto no es buscar lo nuevo, sino lo que una vez fue una fuente de alivio. Y si alguna vez fuiste ese espacio seguro, es a ti a quien regresará su inconsciente. No por elección racional, sino por reflejo neurológico. El sistema límbico almacena experiencias de aceptación, empatía y complicidad. Y cuando el momento presente es estresante, envía señales a estos viejos recuerdos, intentando restablecer el equilibrio emocional. El recuerdo de un abrazo tuyo, una conversación en la que se sintieron comprendidos, o incluso un momento de silencio en el que pudieron ser vulnerables, todo esto resurge como un refugio mental. Te conviertes en un refugio, incluso sin estar presente. Este regreso emocional ocurre en silencio, pero es muy real. Puede que esté experimentando algo nuevo, pero el recuerdo de ti resurge como un contraste, y el contraste es cruel. Lo que antes daba por sentado ahora se convierte en un deseo. Lo que antes creía común ahora parece raro, porque en momentos de crisis, el cerebro despeja las distracciones
y se centra en lo esencial. Y si tú eras esencial, él recuerda. Lo curioso es que estos momentos de recuerdo suelen ir acompañados de arrepentimiento. No por la crisis actual, sino por haber perdido a alguien que marcó una gran diferencia. La mente empieza a pensar en ¿qué hubiera pasado si...? ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera luchado con más ahínco? ¿Y si ella sigue esperando? Este tipo de pensamiento activa el sistema de búsqueda. Y el sistema de búsqueda, como hemos visto, es el comienzo del regreso. Así que no te dejes engañar por su silencio, en los buenos días. Puede que su mente esté ocupada, pero en los malos días, puede que seas el primer nombre que le venga a la mente, aunque se resista. Porque cuando todo parece desmoronarse, lo que más anhela su mente es volver al lugar donde se sentía en paz, y ese lugar puede que lleve tu nombre. Pocas cosas conmueven tanto el ego y el subconsciente de alguien como ver crecer a la persona que dejó atrás. Cuando evolucionas, emocional, profesional, física y espiritualmente, y lo haces sin buscar su mirada, su mente entra en conflicto, porque esperaba que te quedaras quieto, dolido, esperando. Pero lo que ve es lo contrario. Has florecido. Y este florecimiento activa un tipo de emoción muy específico. Admiración mezclada con pérdida. La admiración es inevitable. Aunque intente ocultarla, restarle importancia, no darle me gusta a sus fotos, no comentar nada. La ve. Y lo que ve provoca. Porque el cerebro reconoce poder, seguridad, ligereza, y todo esto viniendo de alguien a quien creía haber dejado atrás. Este contraste le genera un shock interno. Empieza a preguntarse, ¿podría haber perdido la mejor versión de ella? Esta duda es el inicio de un acercamiento emocional. Lo más importante en este proceso es tu autenticidad. No se trata de mostrar evolución, se trata de evolucionar de verdad. Porque el inconsciente capta lo genuino. Cuando estás realmente bien, en paz contigo mismo, inmerso en tu propio camino, lo percibe. Y lo que percibe es que ya no eres el mismo, y que quizás todavía lo eres, y esto lo coloca en una posición incómoda, pero a la vez magnética. Esta incomodidad activa el sistema de comparación. La nueva pareja empieza a parecer predecible, ordinaria, repetitiva. Y tú, precisamente por tu distancia, te conviertes en un símbolo de poder, de cambio, de... ¿Y si...? Su cerebro empieza a idealizar lo perdido, no solo porque te extraña, sino porque ve que ahora eres alguien a quien quizá ya no merece. Y el deseo de tu regreso se mezcla entonces con la admiración, un deseo peligroso, profundo, difícil de contener. Y es precisamente en este escenario que te conviertes, para él, en lo único que nadie puede reemplazar. Una mujer que supo transformar el dolor en poder. Una mujer a la que ya no reconoce, pero que, paradójicamente, es la única a la que querría volver a ver. El cerebro humano valora lo que se percibe como raro, escaso e inalcanzable. Este principio que opera en el mercado financiero y en las decisiones de consumo también rige la dinámica emocional. Cuando te muestras emocionalmente escaso, no frío, sino selectivo, deliberadamente ausente, el cerebro activa intensamente el sistema de recompensa, porque ahora tu atención se convierte en una recompensa, no en una garantía. El error común es confundir escasez con indiferencia. La indiferencia ahuyenta, pero la escasez magnetiza, crea espacio, y en ese espacio crece el deseo. Cuando dejas de responder, de estar disponible, de justificarte, su cerebro entra en modo búsqueda. La dopamina se dispara no porque hayas aparecido, sino porque quiere predecir cuándo aparecerás, o si lo harás.
Esta anticipación es adictiva. Es como jugar con variables emocionales que no puede controlar. El efecto de la escasez bien aplicada se amplifica cuando se muestra valor, sin intentar demostrarlo. Ella es más bonita, más activa, más distante, está viva y es tranquila. Esto crea una paradoja emocional en su mente. Ella es mejor y no intenta mostrarme nada. Este silencio seguro es una de las maneras más poderosas de provocar al inconsciente, porque lo siente, y lo que se siente sin acceso se convierte en una obsesión. La escasez emocional también impide que su cerebro cree un nuevo patrón de previsibilidad. Si te dejó esperando que estuvieras allí cuando quisiera regresar y descubre que ya no estás, la estructura emocional que construyó se derrumba, y cuando eso sucede, necesita reconstruirse. Pero ahora, bajo nuevas condiciones, donde ya no tiene el control, donde necesita conquistar de nuevo. Y esto, para su ego, no tiene precedentes. Ser escaso no se trata de desaparecer, se trata de aparecer, cuando quieres, no cuando te espera. Se trata de estar disponible para el mundo, pero inaccesible para él. Se trata de estar vivo, pero no en su órbita. Y esta danza entre la presencia y la ausencia es lo que te hace inolvidable. Ser inolvidable no se trata de belleza ni perfección, se trata de impacto. El cerebro humano registra con mayor intensidad, lo que desencadena picos emocionales y sensoriales inusuales. Cuando compartes experiencias con alguien que combinan intensidad, vulnerabilidad, placer y sorpresa, estos recuerdos se sellan con neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina. Y este cóctel bioquímico transforma los momentos en hitos. Dejas de ser una persona y te conviertes en punto registro emocional. Lo que hace a alguien inolvidable es la combinación de profunda presencia y estratégica ausencia. Estuviste allí, en cuerpo y alma, pero luego desapareciste con gracia. Esta dualidad es devastadora para el inconsciente. Recuerda lo conmovido que estuvo, pero también lo distante que está ahora. Y el deseo de revivir lo que parecía completo se convierte en una necesidad silenciosa. Puede intentar repetirse con otros, pero no será lo mismo, porque no es lo que hiciste, es quien eras. Para él, otro factor es la coherencia entre tu esencia y tu actitud. Cuando no ruegas, no te humillas, no discutes, sino que simplemente sigues adelante con tu vida con soltura y firmeza, su cerebro percibe algo excepcional, la integridad emocional, y eso escasea. Y todo lo que escasea, como hemos visto, despierta el deseo. Te conviertes en un referente, un modelo afectivo que buscará y probablemente nunca volverás a encontrar. Y eso te inmortaliza. Tu capacidad para dejar huella en alguien a nivel neuroquímico también implica autenticidad, la forma única en que ríen, tocan y reaccionan. Las frases inesperadas, las miradas fijas, la forma en que entendiste lo que no decían. Todo esto crea puntos, senderos neurológicos exclusivos, y el cerebro, incluso en silencio, regresa por estos caminos, porque solo tú lo acompañaste. Al final, ser inolvidable no es tu elección, es una consecuencia natural de ser verdaderamente tú, presente, intenso, amoroso, y luego distante, pacífico, completo. Y cuando se da cuenta de que todo esto ha pasado y de que ya no puede tener, lo que dejaste de ser físicamente, sigue viviéndolo mentalmente. Cada día, si te recuerda con alguien más, si se compara sin querer, si sueña contigo mientras intenta olvidarte, es porque has dejado una huella no solo en su corazón, sino también en su sistema nervioso. Y quienes dejan esa huella nunca se olvidan. Jamás. Comentario. Quien es inolvidable no necesita volver. El otro es el que lo extraña.